Gracias al Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja y a la Fundación Cultural de Arquitectos de La Rioja. La verdad es que es una satisfacción, digamos, observar que en el mundo existen instituciones con continuidad, ¿no? Muchas veces yo creo que ese trabajo que se va produciendo, como decías tú, a lo largo de 30 años, tiene un peso que va más allá de la propia importancia que pueda tener cada actuación personal, ¿no? Y en ese sentido, pues digamos, para nosotros es un honor, digamos, continuar, en cierto sentido, estando aquí, ¿no? La ponencia que vamos a presentar se llamaba, en realidad se llamaba Objetos vivos, paisajes sociales y hablaba de otra cosa. Pero nos pareció que en el último momento, y yo por eso pido perdón, porque esto es la primera vez que voy a dar esta conferencia, o sea que lógicamente todos los fallos o lo que sea, o el aburrimiento es solamente imputable a mí, nos parecía que era el foro adecuado para presentar de alguna forma el trabajo que estamos haciendo en el Museo de Colecciones Reales, que al fin y al cabo es una ampliación del Palacio Real de Madrid, ¿no? Efectivamente, digamos, han pasado 10 años desde que se convocó el concurso del Museo de Colecciones Reales y llevamos, digamos, trabajando en la obra propiamente dicha ya 3 años, ¿no? El Palacio Real, digamos, yo creo que, al menos para los madrileños, y no sé si para otro conjunto de personas, tiene un conjunto de mezcla de conocimiento y desconocimiento, es algo que se sitúa de una forma muy real o muy cercana, y eso queríamos representar con esta figura un poco entre neblina, y nos parecía que, bueno, era el momento o la oportunidad de empezar a presentar un trabajo que todavía está en una fase absolutamente previa de construcción de estructura, pero que, sin embargo, contiene unos elementos, digamos, sobre los que se puede discutir, que es un conjunto de estrategias, un conjunto de descubrimientos, digamos, un conjunto de aportaciones. El cliente de este concurso es Patrimonio Nacional. Voy a dar al principio unos poquitos datos, yo creo que para enmarcar o encuadrar de alguna forma el trabajo. Patrimonio Nacional, digamos, una institución, como pone ahí arriba, podéis leer simplemente el primer párrafo, que custodia los bienes de titularidad del Estado afectados al uso y servicio del rey y de los miembros de la Real Familia. Es decir, dicho de otra forma, todos aquellos sitios donde el rey puede dormir. Y por lo tanto, pues lo que tiene es un conjunto de palacios, un conjunto de jardines, parques, monasterios, etc. ¿Qué tienen esa particularidad? Por ejemplo, cuando el el monasterio de Yuste pasa a ser, hace unos 2 años, patrimonio nacional por una cesión de la Junta, existe la necesidad de crear un dormitorio para el rey. Yo creo que esta mezcla de algo que contiene una vertiente pública y contiene a su vez una vertiente privada es bastante fascinante y le dota de un carácter específico o particular, ¿no? La verdad es que Yuste es tan bonito, precioso, ¿no? Yo creo que ni siquiera Le Corbusier llegó a hacer una rampa como la que hay para acceder, ¿no? Y luego, una vez que uno se introduce ahí, pues observa esa especie de habitación pequeñita, ¿no? donde dormía el rey y contemplaba al rey, que tenía más espacio, ¿no? Donde no se ponía el sol, estaba durmiendo en un espacio pequeñito. Pero bueno, esta es la característica fundamental un poco de Patrimonio Nacional, y el objeto un poco de estudio, de trabajo, pues es lógicamente el Palacio Real de Madrid, que yo lógicamente no soy un experto en el Palacio Real de Madrid, estoy seguro que aquí hay muchísimas personas que conocen la historia, o sea que la voy a resumir, digamos, muy rápidamente, ¿no? O sea que es algo que tiene origen en el siglo XI sobre el emirato de Mohamed I, cuando se establece esa especie de fortaleza, y luego hay intervenciones de Alfonso de Covarrubias, de Juan Bautista de Toledo, hasta que, digamos, el palacio sufre un incendio, digamos, en la Nochebuena, también es mala pata, de 1734, ¿no? Hay un primer proyecto de Filippo Jubarra, o Jubarra, no sé cómo se pronuncia correctamente, que en realidad se empeña de una forma, digamos, bastante
insistente en situar el palacio en otro lugar, es decir, aprovechando después del incendio un campo, un terreno, me parece que se llama el campo de los Bernardinos, el campo de los Altos de San Bernardino, de forma que el palacio se extendería de una forma muy plana sobre un espacio, ¿no? Iborra empieza a trabajar sobre este proyecto, pero digamos de una forma un tanto prematura muere, y entonces aquella persona que había llamado para ayudarle, que es Sacchetti, pues empieza a trabajar ya, digamos, sobre la posición. Yo creo que a los historiadores no les debe gustar mucho Sabatini, porque, digamos, estos son unos textos que, ¿no? Aquí lo viene, dice, pues estas son las alteraciones perpetradas por Sabatini, ¿no? O sea, debe ser... Bueno, pero yo no me interesa tanto eso, digamos, como los proyectos, digamos, de Sabatini, en el cual se proponía la ampliación y el corte a través de un patio de honor, un poco como si se ocurría en la situación de Aranjuez, digamos, creciendo en el sentido sur, ¿no? Al final, solo esta crujía fue construida y aquella, digamos, en parte baja, quedó cortada a través del este. Es muy importante, digamos, a la hora del entendimiento del proyecto, la comprensión de la existencia de los jardines del Moro, del Campo del Moro, que tienen su origen en Felipe II, pero que, bueno, toman forma actual, la que conocemos muy tardíamente en 1890, ¿no? Digamos, fuera de esta condición histórica también hay una condición arquitectónica. Uno se enfrenta a una obra y trata de extraer, o por lo menos a nosotros nos parece que es lo interesante, trata de extraer aquellas condiciones o aquel carácter que hace distinto ese edificio de los otros y aprovecharlo en su favor, ¿no? Como si fuera, en cierto sentido, digamos, un yudoka. A nosotros nos pareció desde el principio que existían condiciones que podían ser vistas como independientes de la forma. Es una primera condición. Yo creo que esto es un reflejo, y recuerdo estar hablando aquí a lo mejor hace 10 o 12 años sobre esta condición, o más, quizás del contextualismo, es decir, de qué valor tienen las cosas que se sitúan al lado de algo, y el esfuerzo que hacíamos entonces, recuerdo perfectamente en el Museo de Zamora, por entender el contexto como algo que estaba ligado a las ideas, a los conceptos y no a las formas. Yo creo que esto era una batalla de hace 15 años, yo la recuerdo al menos como una batalla, a lo mejor me voy haciendo mayor y la hago muy épica, pero yo creo que aquello era una batalla, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo cómo en realidad existía el interés por, digamos, no dejarte a lo mejor llevar o por, digamos, las formas o las proporciones de las ventanas, sino, por ejemplo, por el carácter de pequeñas distancias o espacios libres que había entre los edificios, por la condición de grosor de la fábrica, por su condición de irregularidad, digamos, por su condición de lateralidad, ¿no? Esta idea un poco de tratar de observar la realidad y extraer conceptos que con honradez parece que pertenecen a aquello sobre lo que nosotros estamos trabajando y sobre esta cuestión, digamos, aplicarlos a través, lógicamente, de procesos o técnicas constructivas o materiales como algo permanente que existe en la obra, ¿no? Entonces, para nosotros nos parecía enormemente, digamos, interesante este palacio, bueno, esta condición del orden vertical. Nos parecía enormemente interesante, por ejemplo, esta condición de que en realidad el interior, es decir, pasando diapositiva, bueno, de que el interior se producía a través de unos mecanismos de composición que eran independientes del exterior. En realidad, cuando la arquitectura moderna va avanzando, pues llegamos a una arquitectura como la de Mies, en la cual la voluntad o la vocación que tenía la arquitectura precisamente era la identificación del interior con el exterior. Pero esta arquitectura estaba caracterizada por otras cuestiones, y es la capacidad de crear un orden exterior que contenía unas reglas, podían ser ortodoxas, canónicas, y unas condiciones de vista que estaban reflejadas o matizadas por una distancia que existiera, y por otro lado, y de forma sorprendente para nosotros, que lo vemos con ojos de personas que han sido educadas ya en la arquitectura moderna, el orden interno tenía sus propias condiciones y el trabajo consistía en adaptar o acoplar esas dos cosas, ¿no? De algún modo esto forma parte de la guía o del proceso que va a acompañar toda
la evolución del proceso del proyecto de colecciones reales, ¿no? Vamos a seguir un poco adelante para hacernos una idea. Las colecciones reales yo creo que están descritas aquí y yo no lo podría hacer de alguna forma mejor. Casi parece la colección esa de los objetos que pertenecen al emperador, ¿no? Pero son abanicos, alfombras, armería, arte contemporáneo, bordados, carruajes, cristal, decoración, embarcaciones, escultura, guardanés, caballerizas, indumentaria, instrumentos científicos, musicales, pintura, caballete, pintura mural, relojes, reposteros, retablos precisos, ¿no? Es decir, que en realidad es una colección que proviene, digamos, de un uso y un disfrute en términos privados y, por lo tanto, se resiste a un término de catalogación, es decir, es un conjunto, digamos, de objetos absolutamente, digamos, variados. El concurso de colecciones reales se produce en 1999 como una necesidad no solo de exponer aquellas piezas que tiene el museo, esto lo diferencia bastante de algunos museos que nos ha tocado hacer, en los cuales uno hace un museo y no existe una colección. Esta colección existe desde hace muchos años, pero tiene la desventaja de que, al ser el Palacio Real un lugar donde se realizan actos oficiales, ese eco soy yo, ¿no? O atrás. Al ser un lugar donde se producen actos oficiales, hay algunos días que, aunque venga un turista de Japón, porque se produce una presentación de embajadores, el museo se cierra, ¿no? Y esto produce una distorsión, porque en realidad, digamos, por una parte existe el conjunto, pero por medidas de seguridad tiene que ser cerrado de una forma que puede ser prevista con algunos días, pero no muchas veces, digamos, con unos meses. Por lo tanto, empieza a surgir la necesidad de estas colecciones reales poderlas presentar de algún modo en un circuito que se mantenga independiente del funcionamiento protocolario del Palacio Real o del funcionamiento día a día, ¿no? Aquí hay una pequeña historia, creo que la más interesante es que la primera acta de fundación del Museo de Colecciones Reales está firmada, digamos, por el gobierno de la Segunda República, lo cual no deja de ser, es decir, digamos que esta historia del Museo de Colecciones Reales comienza el 7 de mayo de 1936. Es verdad que la propuesta había sido anterior, se había discutido, pero inmediatamente después, tras el nombramiento de la República, me parece que es el gobierno de la Segunda, Azaña y Martínez Barrio, quien firma el decreto de constitución, que entonces se llamaba, digamos, de armas y carruajes, y que contenía el conjunto de los objetos de las colecciones reales, que en realidad pueden catalogarse en tres grandes bloques por su importancia. El primero son los tapices. Hay una colección, no sé yo, 1.200 o 1.500 tapices, se considera como la primera o la segunda, según con quién se hable, del mundo, y que, para hacernos una idea, digamos, a pesar del espacio que contiene el museo, será exhibido un 8 o un 9% de los tapices, porque a veces llegan a tener pues, 14 metros por 6,5 o 7,5 de alto. Es decir, esa es una colección bastante diferenciadora respecto a otros conjuntos de museos. Es una colección verdaderamente fantástica, preciosa, emotiva. Hay otra colección que son los carruajes, que incluye un conjunto de, lógicamente necesita de un espacio bastante grande y que incluye, digamos, la necesidad de desarrollar o exhibir esos carruajes que día a día pues, son usados y mantenidos. Es otra colección, digamos, particular, también según se hable con quién, la primera o la segunda del mundo. Y luego otro conjunto de objetos más variopintos, que son cuadros, pues los famosos Stradivarius del violonchelo, es decir, objetos reales, porcelanas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que de algún modo el programa desde el principio se establece como algo que contiene tres grupos de objetos a diseñar. ¿Cuál es el lugar? El lugar del concurso como voy tan desordenado, si queréis me podéis interrumpir, ¿eh? Porque no sé, ya no sé qué es lo importante o qué no es lo importante. Después de 10 años uno pierde la perspectiva. El lugar del concurso, perdón, que estoy tapando. El lugar del concurso era el frente de la plaza que existe entre la Almudena y la Plaza Real, el Palacio Real,
y giraba en este sentido sin llegar a los últimos 20 metros del frente que contenía, porque era propiedad de la catedral, ¿no? Entonces, ese es el lugar donde se plantea el concurso. Era un lugar que habían existido ya algunas excavaciones aquí, que habían descubierto fragmentos de la muralla o fragmentos, digamos, de las cimentaciones o de la continuación del palacio, y que fueron tapadas rápidamente y de forma provisional para la boda del príncipe, ¿no? Pero que existían ya como excavaciones que se habían realizado, digamos, hace varios años. Lo que es fundamental, o nos parecía fundamental, digamos, es esta condición un poco de libertad de visión que existía en este punto, ¿no? La propuesta del concurso es una propuesta un poquito atrevida, pero bastante sensata para nosotros. Consiste en decir, el nivel de las ruinas aquí asciende rápidamente y llega hasta esta cota, porque se veían de una forma visible, y desde el punto de vista estructural, pero también desde el punto de vista estético, es imposible realizar una obra aquí dejando un cuadrado de 20 metros por 18 en la esquina, que contiene una estructura que no es capaz de soportarse, digamos, a sí misma. Entonces, la propuesta del museo dice, bueno, consideramos, sea de la Iglesia o no sea de la Iglesia, ese asunto ya hablaremos, ¿no? Proponer que el museo se desarrolla exclusivamente en este punto. Es decir, que al no socavar el sótano de la plaza entre la Almudena y la Plaza del Rey, lógicamente no existirán allí elementos que de cualquier modo tendrían que existir, como son ventilaciones, salidas de emergencia por incendios, digamos, comunicaciones, entradas, accesos, controles, ángulos de difícil visión porque se tapa para la seguridad. Es decir, en ese sentido es una propuesta bastante clara, que apuesta por, digamos, la constitución de una situación en la cual se va a producir realmente la recuperación de todo el frente en términos estructurales y en términos estéticos, pero sobre todo en términos estructurales. Era imposible, en nuestra opinión, hacerlo de otra forma, y sin embargo dejar libre absolutamente esta plaza para garantizar esta visión. El proyecto se propone entonces como un basamento que continuaría utilizando unos materiales parecidos, con una geometría distinta al orden vertical del palacio, dejaría libre, es decir, se situaría en la rasante de la plaza y por detrás de la catedral tendría el acceso normal, digamos, a la institución, enfrente, digamos, de la armería que está situada en este punto y del que coge, digamos, la misma cota, igual que este basamento coge la misma rasante. El trabajo en planta, digamos, insistía sobre esa condición, ¿no? ¿Qué es lo importante? Lo importante es liberar esta plaza y que cada persona, digamos, que se acerque aquí continúe viendo la visión esta magnífica de Madrid, verdaderamente, digamos, el último reducto que continúa manteniendo esa condición de paisaje, aunque tenga una construcción, pero que expresa mucho esa cosa de que Madrid en realidad termina allí, porque es que Madrid es muy pequeñito. Madrid es muy pequeñito y por lo tanto se libera, digamos, en esta condición y solo detrás del ala se accedería a una planta alta del palacio que tendría la misma altura. Esto finalmente se resolvió intercambiando este trozo que pertenecía a la Iglesia, se le dio este trozo que pertenecía a Patrimonio Nacional. Es decir, que Patrimonio Nacional cedió a la Iglesia este trozo y la Iglesia cedió a Patrimonio Nacional este trozo. En el fondo era imposible construir nada aquí porque no existía como solar, ¿no? Una de las dificultades más interesantes de este proyecto, o no, es que uno no puede obtener una licencia sobre un lugar que no existe. Es imposible ni siquiera pedirlo, ¿no? Porque en realidad lo que estamos hablando es de la creación, y eso es lo que parece interesante, de un espacio que no existía, digamos, con anterioridad. Bueno, ahí al fondo existiría esta
arquitectura. Aquí, estos son dibujos del concurso, estamos hablando de hace 2 años, ¿no? Se ve que éramos más jóvenes, ¿verdad? Más frescos. Bueno, lo que hacía es una expresión de una voluntad de reafirmar la condición material de las cosas sobre su condición formal, ¿no? Y en aquellos tiempos, pues esto era de una condición ciega, esto era hormigón, y esto era una pletina de oro, pues que seguramente cuando se construya pues era chapadita en oro, ¿no? Pero que cuando del Oeste anuncie, digamos, la entrada al museo como una declaración de que la cualidad de la materia está por encima de la cualidad de la forma a la que se somete. El conjunto del proyecto, aquí hay unas maquetas que se puede ver un poquito, aquí estaría el conjunto de rampas que se va solapando con el museo y que va descendiendo a través de los jardines del Campo del Moro, el espacio cercano, digamos, a la plaza libre y detrás del ala de la iglesia el lugar donde se produce el acceso. Sería un volumen, digamos, aproximadamente de esta condición. ¿Cómo se plantea el museo? El museo se plantea de una forma, digamos, bastante dictaminada en el fondo por la geometría del edificio, es decir, se plantea como 3 grandes naves que tienen aproximadamente 100 metros o 110 metros, ¿no?, por 16 de ancho y que de algún modo reproducirán el movimiento de un museo descendente, es decir, las personas entrarán por esta cota, hacia arriba existirá, luego lo veremos, unas dependencias, digamos, auxiliares, y a partir de ahí irán descendiendo por rampas a 3 grandes espacios que conectan con el espacio del jardín y que dejan debajo espacios para almacenes, servicios públicos y un par de edificios de garaje, ¿no? El esquema, por tanto, lo que plantea es, digamos, una condición lineal. A través de estas rampas, digamos, se iría descendiendo, existiría una visita a las ruinas arqueológicas, ¿no?, y a través de este punto se volvería a descender y en un ascensor, digamos, para una cabida dimensionado para una clase de niños, que es el 60% de los visitantes de los museos, pues con una sola profesora o profesor podría ascender sin tener que dividirse, ¿no? Es un modelo, digamos, bastante clásico en el sentido de descenso, de ida y vuelta sobre un mismo espacio, ¿no? Lo que ocurriría en este modelo ascendente, como hemos visto, es que existiría una condición de protección, que luego veremos que es bastante importante respecto a la excavación que se produce. Tengamos en cuenta que el nivel actual de la plaza se sitúa en este punto, y apertura hacia los jardines del Moro. Es decir, es un edificio que corta Madrid, la montaña de Madrid la corta, como el que corta con una sierra, y se sitúa de espaldas a ella y mira a los jardines, digamos, en cierto sentido, tiene esa condición asimétrica, ¿no? Si nosotros fuéramos descendiendo, pues lo que tendríamos es, en primer lugar, una visita al establecimiento de los tapices, que es la pieza, digamos, más importante o que se supone que será visitada por más personas, una planta intermedia que estará dedicada a pinturas, objetos, y una planta última que está dedicada a carruajes, ¿no? En un punto intermedio, ya descendiendo sobre esta cota, se situaría la visita, digamos, a las ruinas. En la sección lo que se puede, digamos, observar, o que se observará más adelante, es esta condición de diversos usos que va a estar definida por diferentes relaciones de fachada. Es decir, que aprovechando la condición de distinta necesidad de protección respecto a la luz de los diversos objetos, el proyecto, digamos, se plantea como unos pilares que se van desplazando y que, por lo tanto, contienen una capacidad de profundidad, digamos, mantienen su estructura como un muro portante o como si fuera un muro que está vaciado en determinados momentos y que estará siendo activado en los distintos momentos un poco según las necesidades, ¿no? Esta sería un poco, digamos, si miramos la planta de carruajes, pues veremos luego que existirá una conexión aquí muy cercana, puesto que existe una posibilidad de entrada, digamos, de luz.
Pero si observamos aquí el conjunto de desplazamientos de los pilares, pues lo que ocurrirá es que va a existir un orden canónico exterior de gran porte y un orden interno que va a ir regulando las condiciones de entrada de luz necesarias en cualquier momento del edificio. Bueno, el resultado es un edificio que en su apariencia exterior estará conformado por un conjunto de pilares que están hechos con el granito más parecido que nosotros seamos capaces de encontrar al que se utilizó para el Palacio Real. Digamos que ahora estamos haciendo la fase de estructura y no está contratada la fase de fachada, es decir, que por ahora no estamos todavía en esta cuestión y que lo que van a hacer es irse desplazando en exterior y en interior respecto a su verticalidad. De forma que se establece una ambigüedad entre una condición vertical y una condición de muro, digamos, vaciado, que lo que va a hacer es que todas las plantas tengan una percepción distinta de aquello que está ocurriendo al exterior, tratando de poner de acuerdo, por una parte, las necesidades interiores, digamos, de luz, y por otra parte, las posibilidades exteriores de percepción de ese lugar tan bonito que son los jardines del Moro, ¿no? Bueno, el proyecto en realidad sufre un conjunto de transformaciones. En principio, digamos, se mantiene esta condición de 3 grandes espacios. Se ensancha de forma muy notable la parte de tapices, hasta 8,5 metros, para poder acoger los tapices de máximas dimensiones, ¿no? Se queda, digamos, en su dimensión en este punto, se ensancha por motivos, digamos, expositivos, un poco aconsejados por la gente que va a encargarse, digamos, de la exposición de los carruajes, y una planta última de tapices se decide dedicar de una forma más directa al conjunto, de almacén, se decide dedicar de una forma más decidida a los tapices y, por lo tanto, a través de unas máquinas que enrollan y desenrollan y almacenan los tapices, pues se establece una necesidad de gran altura que se complementa con la existencia de un solo parking, que deja de ser un parking público porque por motivos de seguridad al final era inabordable esta cuestión, y que funciona con una escala mucho menor, reducida, digamos, para el personal del museo. Bueno, si continuamos adelante, esto sería un poquito como el juego de los 7 errores. O sea, los cambios han sido muchísimos, pero creo que poca gente sería capaz de detectarlos, ¿no? Lo que sí ocurre es que hay una especialización, digamos, de los puntos de encuentro que, motivado por la existencia, digamos, de cimentaciones o de geometrías en los puntos de contacto, pues sufre pequeñas alteraciones. La idea principal, cuando esta crujía de la iglesia, que fue construida por Txokagoitia, en el concurso original, pues se planteaba pues, que sería posible, digamos, desmontarla, excavar, completar la muralla y volverla a construir, ¿no? En realidad es una construcción bastante barata, o sea, sería lo que menos costaría de este proyecto, pero bueno, digamos, en algún momento determinado, pues cuando la Iglesia toma posesión de esto, pues aquello parece absolutamente imposible. También se comprueba a través de los sondeos que la cimentación de la catedral pues, destrozó la muralla y, por lo tanto, pues, no tenía mucho sentido, digamos, establecer esta conexión, pero lo que da lugar a que, en realidad, en vez de una, no sé si lo recordáis, pero os lo recuerdo, especie de continuidad entre el trazado de la muralla, lo que van a existir son 2 recintos un poquito diferentes que podrán ser visitados en el momento que uno va a la misma cota que se establece, que se aprovecha, digamos, también para igualar estas cotas, de forma que no haya problemas, digamos, de accesibilidad para minusválidos o personas con desafíos, que pudieran entrar directamente una vez que ya se conocen con necesidad, ¿no? Aquí lo que se ve es, aparte de estas conexiones, esta es la gran rampa de comunicación y la entrada al acceso de personas, que luego va a ser la subida, porque el proceso va a ser generalmente descendente por esta rampa, aunque existen
otras de seguridad, de evacuación de incendios, etcétera, y va a especializarse el núcleo con otro en la otra parte que es capaz de elevar, digamos, el carruaje más grande que existe, de forma que pueda ser colocado en cualquier otro de los puntos y con una nueva escalera de incendios aquí que aparece como necesaria. Aquí se ve o se intuye un poquito este juego, es decir, que podemos observar que, dado que este edificio está enfocando a poniente, era vital evitar de entrada, y luego posteriormente hará falta otros medios, la entrada, digamos, directa de sol. Porque aquí, digamos, la mayor dificultad será la exposición de tapices que representan un desafío en términos de iluminación. Es decir, yo tengo una superficie, a lo mejor de 12 metros por 7, que tiene que ser iluminado de forma constante con 25 lux. Y por lo tanto, bueno, 25, 30, 20, son cuestiones que están por decidir, ¿no? Y por lo tanto, es importante que se establezca que a poniente no exista aquí una entrada directa de sol, bueno, existirá quizás en algún punto particular, pero no exista. Como eso va desplazándose, digamos, hacia la colección, que en este punto está tapada porque existe una rampa que va descendiendo, pues aquí los pilares pueden ser alineados, aunque cambian en sección en altura y vuelven a aparecer alineados aquí, de forma que a nivel de persona yo estaría observando lo que es el paisaje y a nivel de altura estarán contrapeados para evitar otra vez de nuevo, digamos, la entrada del sol, ¿no? Eso que da lugar a unos planos un poco rollos, pero lo voy a intentar pasar rápidamente. Es decir, a las diferentes secciones que va teniendo el edificio desde arriba hasta abajo. Cuando yo estoy en la parte superior, voy a tratar de explicarlo muy rápidamente, un pilar interior, digamos, está coincidente, perdón, un pilar exterior está coincidente con un pilar interior. Es un doble juego. Por lo tanto, yo cuando me desplazo en este sentido, lo que observaré es a través de esta ventana la vista, digamos, de los jardines, porque estoy en el lobby, en la tienda, y por lo tanto está permitida, digamos, la entrada de la luz, bueno, permitida, está deseada la entrada de la luz, de forma que el plano de cierre se produce en este punto. Aquí, en el frente, existe una pieza de granito, que es el granito que va a recuperar, digamos, la condición de basamento que tiene el palacio, y en su parte inferior está, digamos, trabajado con unas piezas de fundición de aluminio, que tienen un color parecido al granito, una rugosidad, y que van a ser las responsables de ir intercambiando los distintos grupos de ventanas. Es decir, que aquí veré por abajo y veré por arriba la luz del espacio exterior que existe. Bueno, esto se complica un poco más, pero voy a tratar de hacerlo rápido, perdonadme, yo no he sido capaz de hacer un plano que no sea técnico y que pudiera, digamos, dar una explicación. Pero aquí lo que ocurre, digamos, es que cuando me desplazo a tapices, los pilares interiores, que son los responsables, digamos, de la estructura, los que están sosteniendo las vigas, pues permanecen en su sitio y los exteriores producen un desplazamiento, ¿no? Bueno, al revés, perdonar, estos son los interiores y estos son los exteriores. Bueno, era para ver si me estabais atendiendo, hombre. Os estabais durmiendo. No, es que yo me lío a veces, ¿sí? Es que esto es un galimatias. Entonces, aquí lo que se produce es, las ventanas, por lo tanto, están colocadas en este punto y lo que entrarán es un reflejo que tendrá aquí su propia contraventana en la parte baja o en la parte alta y su juego de estores que tiene 2 grados, que son un grado máximo de opacidad o grado que está por establecer porque todavía, digamos, no se ha llegado a un acuerdo si es un 20 o es un 30% de permisividad de entrada de la luz, ¿no? Lo que se ve aquí, lo que no se ve aquí, perdonad, pero tenéis que imaginar, es, digamos, el techo estará conformado contra estos pilares que miden 8 o 9 metros de altura, de 1 metro, por un conjunto de vigas, dado que las cargas, pues aquí son bastante grandes, están entre 2.000 y 2.500 kilos por metro cuadrado para una luz, ¿no? En el interior de estas vigas está formalizado el sistema de aire acondicionado, de impulsión, digamos, que retornará por abajo en el otro lado, que aquí no se ve, y de iluminación que desde aquí, digamos, descargará unas lámparas que son baterías de LEDs. Esto en realidad todavía es algo experimental y no forma parte del proyecto. Nosotros, digamos, que hemos comenzado con los cálculos, pero es absurdo, digamos, pensar o identificar algo que cada 6 meses cambia. Lo que sí sabemos es que existe ya la tecnología,
digamos, para hacer una iluminación uniforme que no, digamos, tenga emisión calorífica o emisión de ultravioletas, y por ahora es una tecnología cara, pero dentro de 2 años, que será el momento a lo mejor de colocarlo aquí, pues a lo mejor reduce cada 6 meses un 10 o un 15% su precio, ¿no? Bueno, si nosotros, digamos, continuáramos, esta es la misma, ¿no? Parece que sí. Si nosotros continuáramos descendiendo, pues en realidad se produciría esa alteración en la cual en otras plantas, por ejemplo, la de pequeños objetos, tendré una doble condición. En la parte inferior seré capaz de ver el exterior, en la parte superior, digamos, lo que existirá es un conjunto de ventanas que lo estarán evitando, de forma que esta se puede cerrar o controlar de una forma más precisa, ¿no? Esto es un poquito complicado, pero a nosotros nos parece interesante la manifestación de... O sea, el problema central del asunto es, o para nosotros, el problema central del asunto desde el punto de vista arquitectónico. Bueno, cuando digo el problema central no quiere decir que no existan otros. Existen muchos otros más, pero no vamos a tener tiempo para entrar en ellos, ¿no? El asunto central es cómo podríamos nosotros imaginar una condición material suficientemente solvente y sólida que contuviera una condición de liviandad o de voluntad de liviandad a través de las proporciones o desplazamiento, ¿no? Y que fuera capaz de resolver un espacio que está entre el exterior y el interior que se va a activar de la misma forma, que eso es lo precioso, que se activa en el Palacio Real. Cuando uno llega, pues existe un hueco en el muro, hay primero una contraventana exterior de madera, luego hay otra contraventana interior, luego más espacio, hay otra contraventana interior, luego hay un espacio con una cortina, luego hay un espacio con este. Es decir, que se intensifica la condición espacial o de variación o de vocación en un punto concreto que es aquello que existe entre el interior y el exterior, de forma que el exterior aparezca de un modo ordenado, visualmente, con un orden que pertenece a lo lejano, y el interior queda cualificado con una capacidad de diversidad, de modo que cada planta en realidad se comporta como algo distinto. Y aquí no se ve muy bien, pero no llegan a coincidir ni siquiera, quizás esto es un poquito un ejercicio de virtuosismo, pero bueno, ni siquiera en su condición de forjados. Es decir, que aquello que aparece en el exterior como la regla del orden de lo que estaría apareciendo en el interior, no lo es, y sin embargo, digamos, ocurre un desfase que lo que va a dar es lugar a distintas relaciones que, por otra parte, estructuralmente lo necesitamos para cambiar pilares de sitio, aunque en realidad se está conformando como un muro al que yo hubiera quitado unos trocitos. Bueno, creo que hay algún dibujo más, si continuáramos descendiendo, esto da un poco una idea de las distintas, digamos, variaciones que están ocurriendo, pues en la cual, bueno, puede haber puertas giratorias. Este es complicadísimo, no os lo ahorro, ¿no? Y bueno, en las oficinas son las entreplantas, en la cual pues, va a existir una doble condición, digamos, en altura, de modo que el desfase entre las distintas alturas corresponde al exterior, digamos, a una secuencia armónica de repetición y ampliación, y en el interior se refiere a un orden visual, puramente visual, ¿no? En el fondo, digamos que de alguna manera existe esa condición, vamos, desde un punto de vista, digamos, bastante... Bueno, yo paso un poquito todas estas para no aburriros. Existe esa condición que existía en el Auditorio de León, aunque esto uno lo piensa a posteriori, ¿no? Digamos, el Auditorio de León, claro, ¿qué es lo interesante? Que uno ve después, porque cuando está haciéndolo está viendo otros problemas. Pero cuando lo ve después dices, bueno, pues lo que existe es un orden exterior, ese orden es canónico, está referido al Hospital de San Marcos, está dividido en 3, 4, 5, 7, 8 ventanas, está intercambiando par por impar, es decir, es un mucho más complejo, y lo que está haciendo es produciendo unos huecos interiores que corresponden, digamos, a las necesidades del paseo. Es decir, está admitiendo que en una necesidad de poniente, que también le ocurre precisamente al Auditorio de León, lo que hay existe esa necesidad oportunidad de utilizar la necesaria condición de grosor para habitar un espacio que puede cualificar, por una parte, sin tener una presencia demasiado grande en el exterior y
mantenerse en un plano en el interior que deje la nave completamente libre, digamos, para las personas, que puede ser que seamos nosotros o no, que, digamos, finalmente hagan la museología del espacio, ¿no? De forma que el espacio se conforma como un espacio de visión libre, que deja absolutamente limpia, digamos, esta plaza y, por tanto, su visión, enrasa, digamos, con la rampa y cogerá la altura de la, digamos, de la armería. Esto se desplaza hacia aquí, bueno, os lo cuento porque la cimentación de esto era tan detestable que era imposible trabajar bajo ella. Pero bueno, yo entraría por este punto, ¿no?, digamos, y detrás de este espacio se produciría el acceso al museo o al futuro museo, digamos, de colecciones reales. En sección, digamos, yo me acercaría, giraría, vería este tipo de entrada y sobre la planta primera, la planta de tapices, estaría o bien accediendo al primer recinto de ruinas, que contiene un paño bastante largo y bastante extenso, digamos, de la muralla. Realmente es precioso. Yo creo que la oportunidad de ver la muralla de Madrid realmente se va a ver, no como ahora que la vemos así en trocitos que están repartidos por aparcamientos, ¿no?, y que continúa más allá de la crujía, es decir, en este otro punto, estábamos viendo esta sección, en el otro espacio donde digamos, la muralla continuaría hacia el descampado que luego se ve un poco, digamos, al exterior, ¿no? Paso rápidamente por el programa, es decir, hay una modificación, es la inclusión de un gran espacio en el cual se produce de forma aunada lo que es el control de ingresos. Digamos, hay un espacio para colas, se ingresa por aquí, digamos, hay unos controles que se sitúan en este punto, y esto se comporta más como un espacio entrada-tienda, en el cual no existe distinción entre esas dos cosas, que era un poco distinto a cómo existía el proyecto. Es decir, esto es un poco más moderno, si podemos llamar moderno, digamos, a lo que hacía el Museo de Washington hace 20 años. Si pudiéramos llamar moderno, lo llamaríamos moderno. Y aquí se ve un poco la especialización de este núcleo. Existe uno grande y dos pequeños de acceso rápido, ¿no? A partir de aquí uno podría o subir hacia arriba para un conjunto de situaciones o de eventos que pudieran ocurrir con el museo cerrado, lo que se llama programa museo cerrado, es decir, bloqueo el acceso abajo, pero a las 9 de la noche, a las 10 o a las 11 o a las 12 tengo la capacidad de tener una sala de auditorio, de conferencias, dos de trabajo, un conjunto de oficinas o una biblioteca, que se accedería de forma independiente por esta escalera, digamos, sin entrar al recinto controlado ya del museo, ¿no? Es un programa bastante ajustado y bastante precisado, un poco con la propiedad de patrimonio nacional, para efectivamente tener lo que hace falta, pero solo lo que hace falta. Si, sin embargo, decidiera descender, pues a través de esas rampas que veíamos, escaleras, llegaría a esta gran planta. Aquí se ve el desfase existente entre las estructuras, ¿no?, que albergaría, digamos, la colección de tapices, y que es una planta relativamente sencilla. Aquí lo interesante, y lo digo porque lo mostraré después, es, digamos, que existe un trabajo de contención de todo el perímetro para poder excavar y cortar, digamos, la montaña de Madrid, ¿no? Y la planta se produce de una forma bastante sencilla, en nuestra opinión, es decir, uno descenderá por esta rampa, principalmente, aquí tiene un vacío, una vista, digamos, hacia lo que es el sur de Madrid, y a partir de este punto comenzará, digamos, un recorrido de ida y vuelta con los tapices. Está por ver, pero bueno, existen disposiciones tanteadas que hablan de un poco del conjunto de piezas que podía valer, y aquí se observa muy bien este dentado existente, digamos, en los pilares, ¿no? Al final de este punto existe un gran espacio que no es de exposición, pero que permitirá abrir y ver en Escorzo el Palacio Real. Esta vista realmente es bastante bonita y permitirá tener una luz, porque seguramente aquí el nivel de luz va a ser absolutamente mínimo. Una vez que se produce esto, digamos, en esta cota, yo podría acceder al primer centro de ruinas, y se ve la continuidad de la muralla bastante bien, o a través de este punto al segundo grupo, digamos, de murallas, donde se ve el origen árabe de la ciudad.
Bueno, si continúo descendiendo llegaría a la parte, digamos, estaría cortando por estas otras ruinas. Este es el corte de la muralla. Aquí se verá un poco después la solución estructural de la que hablaremos, el gran canalón de 2 metros de altura, para que no se atasque. Y aquí, digamos, el conjunto de rampas que van a ir acompañando al palacio y que de algún modo completan la geometría ya existente. Si yo continuara descendiendo, pues la planta se va simplificando, pero sustancialmente es la misma. Es decir, habrá una parte en la cual habrá acceso y otra parte en la cual, digamos, no hay luz porque las rampas van invadiendo con su continuidad espacial el espacio del este, que yo creo que será una parte, digamos, bastante atractiva del proyecto, el modo, y bastante difícil, el modo en que se van a conectar, digamos, estas dos cuestiones, ¿no? Y finalmente, descendiendo, pues llegaría a este lugar donde existirían los carruajes y los almacenes de carruajes que estarían conectados con una gran plataforma o terraza que se produce aquí. Esta terraza, digamos, es el nivel en el que estamos construyendo. La construcción alcanza en este momento esta pieza que pues, tiene aproximadamente unos 3,5-4 metros sobre el nivel de los árboles. La verdad es que la vista es espectacular. Vamos, la verdad es que me llega uno y dice, pero bueno, esto es Madrid, ¿no? Madrid es tan bonito que no me lo conocía yo. Entonces uno podrá, digamos, abrir esto y salir, digamos, a este espacio donde a media altura de las copas pues, se ve, cuando ya es otoño, el fondo, digamos, del Campo del Moro, que estará como por ahí. Y aquí existe un acceso posible también para un almacén de carruajes, ¿no? Que descendería hasta este punto, porque son demasiados los carruajes para caber, y una vez que se especializó el almacén de tapices, digamos, con unas condiciones precisas, térmicas, ¿no? Y lumínicas, pues se colocó debajo de la rampa, que había un espacio existente posible, el almacén, digamos, de carruajes, ¿no? Aquí lo que se ve muy bien es esta condición infraestructural y, digamos, de aislamiento del edificio. Aquí existe una gran cámara de 3 metros de ancho, con aproximadamente unos 100 metros de largo, que es la que garantiza que las aguas que discurren por aquí, porque claro, estos en Madrid dicen que el origen es como vías de agua, y efectivamente, claro, existían y lógicamente existen, ¿no? Es decir, que aparecen por estos puntos, caen por aquí, son recogidos, llevados, drenados, de forma que existe una cámara de ventilación que es por donde van a transcurrir todas las instalaciones técnicas, es decir, es un gran pasillo que está evitando el agua, está evitando la humedad, está proporcionando ventilación y además está permitiendo que todas las instalaciones pasen por aquí de forma que accedan directamente a la sala sin tener ninguna apariencia en el interior de las mismas, ¿no? Bueno, si bajamos abajo, esta sería una planta de almacenes. Yo no os aburro más, así que porque esto es una planta, esto es una planta, esto es un garaje. Pasamos rápidamente, ¿no? Si queréis luego volvemos, pero por no aburrir más de lo estrictamente necesario. Aquí se ve, digamos, esta condición, es como si yo cortara el edificio y estuviera mirando hacia afuera. Entonces habrá un doble orden exterior que permite la visión, un orden gigante. Aquí, en el interior, estamos hablando de 8,50 metros de altura, para la exposición de los tapices. Aquí uno doble que intercepta, aquí veis la huella exterior, digamos, y este desfase que se va produciendo entre los ritmos interiores y exteriores, ¿no? Yo creo que es una obra complicada, pero es increíble, pero cuanto más difícil de hacer una cosa, mejor se hace. Es una lección que he aprendido haciendo obras de arquitectura, porque lo que es fácil, como todo el mundo lo hace, pues ¿para qué lo va a hacer alguien que lo haga bien, ¿no? Ahora, si tú te empeñas en algo que es muy difícil, oye, es que sale increíble, ¿no? Es lo que nosotros llamamos la teoría de la gran piedra. Porque una vez cuando estábamos haciendo nuestra primera obra, era una obra de restauración. Y entonces teníamos unas reuniones en un organismo que, bueno, había que poner una red de seguridad, había que poner un falso techo informático, había que poner, digamos, un falso suelo de conexiones, había que poner unas alarmas, había que poner... Aquello era complicadísimo, eran unas reuniones de 20 o 30 personas, ¿no? Pero, digamos, como se elevaba el suelo y era un edificio histórico, pues había que acceder a ese espacio, ¿no? Entonces, pues había que hacer un escalón, una rampa. Entonces, un poco de broma dijimos, vamos aquí, joder, como este edificio se lo merece, pues lo que habría que poner es una gran piedra.
¿no? Una gran piedra pues, que mida 9 metros por 1,5, ¿no? Y que pase de 60 a 40. Y así hacemos la rampa. A partir de ese momento, en todas las reuniones, solo se hablaba de la gran piedra. Ya a nadie le importaba un pimiento, las redes, porque todo el mundo sabe cómo es una red. ¿Cuándo viene la gran piedra? ¿Cuándo? Avísame. Bueno, en realidad. Bueno, lo que quiero decir es que muchas veces, digamos, hay que mantener una proporción, pero lo que uno no puede abandonar es el agujero o la ventana a través de la cual la persona que está construyendo las cosas comprende el trabajo que está haciendo. Eso es lo que es fundamental. Es fundamental no solo en términos egoístas, porque el trabajo sale mejor, es fundamental, digamos, también en términos humanos, ¿no? Es decir, que no es lo mismo encofrar un pilar, que es difícil, que encofrar un pilar que en realidad está manifestando la diferencia que existe entre la composición o el orden exterior e interior de un edificio, igual que está ocurriendo en el palacio. No es lo mismo. Cuando ese hombre llega a su casa, se lo puede explicar a su mujer o a su marido. ¿Qué se está haciendo? Pues mira, está encofrando un pilar que manifiesta la diferencia que existe. Bueno, fuera de la broma, creo que es fundamental esto. Es decir, que obviamente hay que mantener, digamos, un equilibrio entre las cosas, pero creo que muchas veces nos negamos a dar las explicaciones de por qué se hacen las cosas y la gente no solo es que las quiera saber, es que las debería saber. Bueno, de forma que existe ese balanceo constante, digamos, entre un orden interior y un orden exterior, cosa que por otra parte caracteriza la vida, no solo la arquitectura. Es decir, que, digamos, en el orden exterior yo podré ver desde lejos un conjunto de piezas que tendrán una transparencia, por decirlo, nocturna. Este sería un dibujo que imagina por dónde estaría saliendo luz por la noche. En realidad es un dibujo que manifiesta dónde existe continuidad visual en el interior y el exterior a través de este orden, digamos, que se duplica 2 veces como un ritmo, bueno, como podría ser cualquier otro que tiene un orden canónico, pero que acepta las condiciones que vienen existentes desde el otro lado del edificio, ¿no? Este es un poquito un esquema de esa situación, en la cual esta rampa hay que reconstruirla, porque estamos construyendo aquí debajo, y el edificio, estamos, digamos, ahora en construcción, diríamos, sobre esta cota. Cuando yo paseo sobre este punto, mi vista alcanza a partir de aquí, y deja ver la parte superior de la catedral, por si alguien tiene la curiosidad de saber qué es lo que será. Bueno, diciembre 2000, es decir, hace 3 años, inicio de las obras. Todo esto condiciona el proyecto. A nosotros, bueno, estas son las obras en el Palacio Real, bueno, y este está un poquito puesto con esa condición de que nos gusta esa condición material y artesanal de la obra. Y mientras podamos, mientras nos asistan las fuerzas, la defenderemos. Entonces, en esa condición, digamos, lo segundo importante es el equipo de obra, ¿no? Es decir, las personas que trabajan en esto, los ingenieros. Las obras comenzaron hace 3 años. Para nosotros es sorprendente y placentero pensar que llevamos 3 años hablando de anclajes, de fluencias, de lechadas, de resistencia característica, ¿no? Aprender de un mundo en el cual realmente, digamos, sabíamos poco y uno tiene el placer de aprender, que es algo que realmente se olvida con facilidad. La contención de tierras es, por lo tanto, el aspecto central. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que coger el espacio existente en Madrid, este es el extremo de la catedral, estas son las ruinas, y pegarle un tajo. Es decir, a una montaña de Madrid, pegarle un tajo. Ese tajo mide 120 metros de largo y 35 metros de profundidad. Las pantallas necesitarán 6 o 8 metros más de penetración, digamos, para convertirse en estables. O sea que hoy vamos a ver poco más que este muro, que para nosotros es interesante observar cómo reproduce esta condición vertical del propio palacio y del propio proyecto. Este es un plano interesante que está representando la tensión que están sufriendo en cada punto los anclajes. O sea, nosotros tenemos que excavar unas pantallas, ¿no?, rellenarlas de hormigón, y según uno va descendiendo, va realizando anclajes. Es decir, la pantalla
Yo no sé si esto lo conocéis o no, como yo no lo conocía, os lo explico. La pantalla, digamos, que alcanzará su nivel sobre la superficie en este punto, cuando va descendiendo, no resiste por sí sola y entonces se le introduce, digamos, un manojo o conjunto de cables o de anclajes sobre los cuales se inyecta una lechada. Al final de eso, a lo mejor a 18 o 20 metros. Eso produce una rugosidad, como si fuera algo que se pega, y entonces yo puedo tirar de ello y mantener, digamos, en una condición vertical los esfuerzos de la tierra que me están empujando, ¿no? Hay quien dice, pero eso no está demostrado, que la tierra no empuja. Nosotros, por si acaso, pusimos los anclajes, ¿no? El que piense que la tierra no empuja, que no los ponga. Pero bueno, nosotros los pusimos. Desde luego lo que se empuja es el agua, eso lo sabe todo el mundo. Es decir, que esto para nosotros, yo lo miro con cierta sonrisa, pero en realidad nos hemos pasado, yo diría que nos hemos pasado 2 años que nosotros nos levantamos por la mañana y llamábamos a la obra y decíamos, ¿se ha movido? ¿No? Y cualquiera que escuchara esa conversación diría, estos tíos son idiotas, ¿no? Todas las mañanas preguntando, ¿se ha movido? Si tuviéramos un pinchazo de esos, ¿qué hacen ahora? ¿No? Aquí está, en realidad, este hombre, que era un austriaco, ¿no? El encargado, con sus barbas, el encargado de realizar los anclajes. Es decir, yo meto unos cables, los estiro hasta llegar a 180 toneladas. Para comprobar que llega a 180 toneladas tengo que estirarlo hasta 250 para cubrirme en salud, ¿no? O sea, no me basta con que me digan, bueno, ni a mí ni a nadie, que resiste 180, sino que para estar seguros que resiste 180 hay que tirar 250, ¿no? Es una operación que a lo mejor puede tardar 6 o 7 horas, porque, digamos, hay que tirar, destesar, tirar, destesar, tirar, destesar, ¿no? Yo creo que lo que es bonito es pensar que este hombre está orgulloso de lo que hace y sabe lo que hace, o al menos está tan orgulloso como nosotros. Bueno, si nosotros continuamos descendiendo para abajo, este es el estado, que para mí, no sé, para vosotros son fotos bastante impresionantes, en el cual se observa la catedral y aquí hay un desplome, digamos, de 35 metros producido en el vaciado. Las pantallas introducen 6 o 8 metros más. Yo comienzo por arriba, digamos, he colocado un conjunto de pilotes, entre esos conjuntos de pilotes resistentes he colocado otros pilotes que no son resistentes, pero me van a intentar evitar, digamos, la entrada del agua, que eso se convierta. A pesar de eso, aquí se ven los rastros, ¿no? Están clarísimos los rastros del agua. Y entonces, digamos, desciendo hasta esta cota, anclo. 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 ¿No? Me parece que son 670 anclajes los que tenemos aquí, ¿no? Entonces, claro, el día que llueve, es que uno se acojona. ¿De verdad no se ha movido? Bueno, claro que se mueve. De todas formas, esto es curioso, porque claro, para un ingeniero el concepto de movimiento no es exactamente lo mismo que para un arquitecto, ¿no? Porque digo, esto se ha movido, no, hombre, no, se ha movido 2 centímetros, 10. Digo, joder, pero es que tiene una catedral encima, ¿no? ¿Qué le va a salir? No, eso no es movimiento. Para un ingeniero, digamos, eso no es movimiento. Eso es que para trabajar tiene que moverse. Digo, joder, tío, pues habérmelo avisado, que para trabajar tenía que moverse. Entonces, digamos que esto está colocado pues con un triple, digamos, sistema de medición que se mide todas las semanas. Por un lado, digamos, hay unos controles topográficos que existen en toda la superficie. Es decir, va uno y mide cuánto estaba ayer, cuánto estaba hoy, cuánto estaba ayer, cuánto estaba hoy, así, constantemente, constantemente. Y por otra parte existe lo que se llama un inclinómetro, que es unos tubos que llegan hasta el final y que se establecen cada 10 o 12. Esos tubos no importa que estén deformados, porque se deforman con una pantalla de este calibre, pero, digamos, al principio se le introduce un carrito, que es el carrito, digamos, reconoce la ruta cero. Entonces, él le llama cero a una curva así. Da lo mismo, porque él sabe que esa es la cero, es antes de la deformación, ¿no? Cuando, lógicamente, como dicen los ingenieros, uno empieza a excavar y para trabajar tiene que moverse. No sé si os acordáis de clase de estructuras, que eso decían, que para que algo trabaje tiene que deformarse, pues entonces empiezan a deformar, ¿no? Entonces uno puede seguir constantemente, digamos, ¿cómo se dice? Las situaciones que ocurren, perdón, a lo largo de la vicisitud de la obra, ¿no? Y cuando llega al punto bajo sabe que está en el peor momento. Y cuando llega al punto bajo sabe que
que, digamos, desde que empezó solo le quedan 2 años, porque si no llega a la cota superior antes de 2 años, los anclajes que son temporales no tienen validez. ¿Por qué son temporales? Porque nadie puede anclar con un anclaje permanente debajo de una propiedad que no es suya, porque lógicamente la Iglesia podría decidir construir otra catedral, ¿no? Entonces, no pueden ser permanentes. Entonces, digamos, esa especie de carrera contra el reloj, pues bueno, nosotros, digamos, vamos a cumplir ese objetivo. En enero tenemos que volver a estar arriba, porque en ese momento va a ser el edificio el que va a sujetar la tierra. Los propios forjados o las propias, y de ahí viene esa condición que a veces parece supermasiva del edificio. El edificio en su conjunto, con sus pilares y sus forjados, sus losas de canto, es el que va a empujar. Y una vez que llega a esa posición, los anclajes se cortan y se sueltan. El edificio, pues el terreno cederá y el edificio lo acomodará. Esperemos. Pero vamos, creo que por ahora sí. Bueno, aquí se ve estos contrafuertes, que son los que van a permitir que vengan por aquí los forjados empujándole y que a su vez, digamos, circulen las instalaciones tal como veíamos, ¿no? Esta es la especie de baile de grúas en las que hace necesario una obra, digamos, de este tipo. Bueno, pasamos a otro tema, que es el tema de la arqueología, que yo creo que es interesante. Lo que es interesante en realidad es que durante un año existe una convivencia sorprendente entre unas máquinas que son capaces de construir o de colocar unas pantallas de 45 metros o unos pilotes de 1,20 de profundidad, de mover tierras, y un conjunto de personas que van limpiando las piedras con pincel. O sea, eso es una visión chocante, porque claro, se quiera o no se quiera, esos dos mundos son distintos de tiempos, ¿eh? Puede que sean distintos de otras cosas, pero en este caso a mí solo me interesa, digamos, la diferencia de tiempos. Es decir, que uno sabe que desde que puso el primer anclaje tiene 2 años y que ese reloj cuenta. Cuando llega a casa, oye, tic-tac, 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 tic. Y cuando llega la hora de tic-tac, tic-tac y ve a alguien con un pincelito, pues, joder, a ver qué hacemos, ¿no? Bueno, pero verdaderamente, pues, oye, afortunadamente las cosas se han coordinado. El retraso que sufrió la obra, que son de 8 meses por la excavación arqueológica, pues se ha tenido que ganar pues trabajando con 120 personas y en 3 turnos, no hay más esto. Este es un plano que representa un poquito este sector de la muralla en planta. Como veíamos antes, en este vacío que no está identificado con un poquito más de precisión, lo que ocurre es que está cruzando el ala de la catedral construida, digamos, en el siglo pasado, y aquí se vería un poco la continuación del basamento del Palacio Real que incide sobre ese punto. En realidad, por lo tanto, se pueden distinguir 2 sectores. Hay un sector, el primero, digamos el de la izquierda, en la cual se reconoce, bueno, yo soy capaz de reconocer un poco porque lo veo todos los días, el trazado de la muralla que viene por aquí y que alcanza, digamos, pues prácticamente los 8 o 7 metros de longitud. Este punto se verían los cubos, los que son redondos, los que son curvos, si son árabes o si son, digamos, de alguna forma cristianos, ¿no? Y en el otro punto, pues lo que existiría es un conjunto más pequeño, ya porque estamos en una cota más alta y se destruyó cuando se hizo esta cimentación, que la hizo el Marqués de Cubas, que es gloriosa. La verdad es que da un gusto ver un edificio bien cimentado, ¿no? Que uno dice, porque nadie sabía qué había debajo de la catedral. Vamos, sabía que existían unos planos, pero nadie trabaja sobre el plano, sino sobre realidades, ¿no? Afortunadamente, esta es una cimentación con unas piedras ciclópeas que llegan en profundidad hasta el firme. Es verdaderamente una obra hermosa. Y aquí se ve un poco el conjunto de esta cuestión, ¿no? Por lo tanto, digamos, en el conjunto de estas 2 zonas, lo que ocurre es que hay diferentes cosas. Parece que en esta se ve un poquito más rápido. Aquí se explica no solo lo que hay dentro de la muralla, sino lo que hay fuera de la muralla. Es decir, que esto es bastante curioso, pero digamos el museo tiene esta estructura, que son la estructura, digamos, de las antiguas construcciones que existían ahí. Esto era una fábrica de gas que dio lugar
No, los problemas de retraso son insospechados, ¿no? Una fábrica de gas, bueno, pues una fábrica de gas, pues venga, que la miren, pero la fábrica de gas, claro, produce petróleo y el petróleo tal, no sé qué produce, produce residuos, esos residuos tiene que venir un tío especializado, tiene que cogerlos, llevárselos a un sitio, es decir, cada día había, digamos, una nueva sorpresa. Pero aquí hay dos áreas a distinguir claramente. La que está de las murallas para adentro, que, digamos, ha sido escrupulosamente excavada y conservada, y la que está de la muralla para afuera, que está demolida, que son estas construcciones. ¿Por qué está demolida? Porque es como una bola de cristal. Es decir, si alguien quiere saber lo que hay dentro, lo tiene que romper. Y por eso nunca ha sido excavado, porque para excavarlo no hay más remedio que romperlo, porque uno tiene que llegar a una cota que sea capaz de sujetarlo, ¿no? Afortunadamente, digamos, la importancia de esto es infinitamente superior a esto, que son construcciones de finales del siglo XIX, digamos, y cimentaciones que solo existían y que fueron rellenadas. Por lo tanto, aquí existe la muralla en esta gran parte, y en esta otra, pequeña, existe una cosa bastante curiosa, y es que donde parece ser que donde está asentada la Catedral de Madrid existía, digamos, un poblado en la prehistoria. Y aquí había un arroyo que los arqueólogos llaman basurero, donde las cosas que no les servían las tiraban. Y lo que es interesante es que se han descubierto, digamos, con esa antigüedad, la existencia en este punto de un origen de Madrid que se remonta anteriormente, es decir, que aquello que dije yo al principio, ¿en el este de Madrid se remonta a Mohamed I? Pues no, se remonta, digamos, a 1000 años antes. Y digamos que esto era interesante, esta visita, en la cual uno puede apreciar en un basurero, digamos, ¿no? Parece una cosa, digamos, los restos de arcilla o de vasijas que pertenecían a una civilización que habitó Madrid, digamos, hace muchos años. Bueno, estas ruinas, pues lógicamente no solo tienen que ser accesibles, sino también tienen que ser cubiertas. Aquí vemos un poquito más, quizás hay un poco una percepción del lienzo de muralla que, digamos, que se llegará a ver. Aquí estamos hablando de una altura de 8 metros y aquí estamos hablando de una altura de un frente de 20 metros y que está en la propia Plaza Real, ¿no? Aquí hay que distinguir dos objetos. Digamos, era prioritario la existencia de este paso libre, por lo tanto, esto será visitable, que por otra parte es lo más interesante, a partir de que uno pueda meterse por debajo. Cuando aflore al pavimento, pues será imposible. Claro, ¿qué problema existía aquí? Pues que yo creo que con bastante buen criterio los antiguos, cuando tenían que cubrir algo, no se dedicaban a destrozarlo, ¿no? Entonces, la muralla está, digamos, situada a 90 centímetros, a 80 centímetros de profundidad del suelo. Es decir, aquel que hizo la plaza no se le ocurrió que tenía que excavar más. Dijo, esto está aquí, pues esto lo dejo aquí. Claro, ¿qué es lo que ocurre después? Después lo que ocurre es que en realidad se produce un conflicto, porque claro, tocar una muralla es un delito. Pero a su vez yo estoy forzado, bueno, yo, arquitecto que le toque en cada caso, a hacer una cubierta por la que puede transitar un camión de bomberos. Entonces, la losa prevista pues, necesitaba de 1,10, pero claro, 1,10 requería pues, quitar la última piedra de aquí. Bueno, como eso no es posible, pues dio lugar a una solución de una losa postesada, en el cual la losa pasa rozando a 7 centímetros por encima, digamos, de la muralla. Parece que hay unas fotos en la cual se ve esta construcción, existe un único pilar en el frente, aquí vemos la muralla y aquí vemos el encofrado de la losa que va a pasar 6 centímetros por encima de este punto, ¿no? Y que se va a armar como si fuera una cosa viva, pretensándola, digamos, en dos sentidos, es decir, a través de 3 únicos pilares que están colocados aquí, con una capacidad portante de 2.500 kilos por metro cuadrado. Aquí se ven un poco donde giran, corresponde a los esfuerzos que corresponden con los pilares, ¿no? Y que, digamos, una vez que esté colocada, pues se procederá, digamos, a su tirado. Es decir, una operación, en realidad, yo creo bastante bonita y bastante atractiva. Como decíamos antes, pues en realidad las dificultades producen, digamos, una condición de heroicidad
en el mejor y más leve sentido de la palabra, que a nosotros nos parece que multiplica la capacidad de pensamiento de las personas que intervienen en la obra como algo que es un esfuerzo que tiene un objetivo más allá de vaciar una cuba de hormigón, ¿no? Esta es la noche, digamos, de verano donde se echó el hormigón de la losa. Era impresionante, son 160 camiones, uno detrás de otro, de hormigón para hacerlo de un golpe, para evitar, digamos, fisuras de junta que pudieran producir goteras en la parte de abajo, ¿no? Y que luego, digamos, se producen. Esto es una operación, digamos, que ya tenemos hecha. Yo creo que es un hito bastante importante y que dará una imagen en el exterior. Se entrará el museo por aquí. El museo no está acabado en esta zona, está cerrado porque la iglesia, digamos, habría que cerrar cuanto antes la capacidad de movimiento de los tres edificios entre sí. Por lo tanto, esto a su exterior no está hecho. Tiene, digamos, este único pilar. Digamos, bueno, aquí veis la proporción de una valla, luego un hombre es de esta persona. Aquí estaría subiendo la muralla, digamos, hasta ese punto, y el resto de los pilares queda detrás de la muralla en forma de una visión un poquito más discreta. Y en el otro punto, pues, existía otro problema, dado que se descubrió que allí había, o se suponía que existía, digamos, un asentamiento de carácter prehistórico. A partir de ese momento fue imposible tocar el suelo para realizar ninguna estructura. Luego, por lo tanto, no se puede apear, no se puede colocar un andamio. Entonces fuimos a una solución de vigas de 33 metros de longitud, ¿no?, que van cogiendo toda la superficie sin necesidad de tocar o alterar los restos, que puede ser que probablemente, yo creo que si eso se confirma, pues yo creo que tiene una importancia grandísima, digamos, en la definición del origen de la ciudad de Madrid. Bueno, ya estamos casi acabando, ¿eh? Ya estamos casi acabando. O sea que algunos dibujos, algunas fotografías, un poco no tanto de la condición de las ruinas, sino de la estructura portante en su fase de avanzada. Aquí se ve el descuelgue de los 35 metros, este ya corresponde a la primera planta, ¿no? Y este es el corte de la Cuesta de la Vega, digamos, sobre este punto en el cual se va produciendo, digamos, esta construcción, y que contiene esta condición muy material de ser un hormigón, bueno, como a nosotros nos gusta en realidad, de pilares de 1 metro por 1 metro, ejecutados, digamos, con una tablilla, que contienen la capacidad, o eso es lo que nos gusta a nosotros, de variación entre uno y otro, o de manifestación de la huella de aquella persona que los trabajó. Y eso, digamos, que de algún modo es lo que nos emociona. Es decir, que se produce una estructura bastante masiva. Aquí vemos la fundación, este sería, digamos, las zonas de almacenamiento, y aquí aparecería el crecimiento de la fachada que va desarrollándose, digamos, hacia los jardines del Moro, ¿no? Es decir, la vista será atrás, a espaldas, digamos, el muro de contención, en la franja de, digamos, saneamiento, evitación de la humedad, etc. La nave, que llegará hasta este punto, a partir de aquí es la terraza, y el edificio, digamos, coincide con este punto y llega hasta aquí, viendo, digamos, esos jardines que son, bueno, para nosotros especialmente bonitos, ¿no? De modo que el edificio se articula en un conjunto de muros, pilares, con una operación, yo creo, sintáctica, que a lo mejor ya no tiene tanto sentido, digamos, introducirse en ella, pero que, en nuestra opinión, comienza a dar esa condición de solidez o robustez, digamos, vista de cerca, y que a través de la delicadeza de las ventanas o de lo que se produzca en su interior, pues esperamos que produzca una condición, digamos, mucho más liviana o de delicadeza. Este sería un poco, si miráramos desde la obra hacia el interior, el punto donde estamos, que es aproximadamente la mitad, es decir, el peligro ya pasado, y llegaremos hasta este punto, que es el punto donde la plaza se prolonga. Antes veíamos la ventanita de entrada a las ruinas, sería esta ventanita, ¿no? Todavía entramos por una escalera, digamos, de acceso rápido. Bueno, me parece que solo quedan 3 fotografías, que es por volver un poco, digamos, a esta visión lejana de una condición un poco de basamento, que rememora las prolongaciones existentes en los
proyectos antiguos, que de alguna forma para nosotros continúa esta vocación y que guarda esta doble condición también de sentido de verticalidad que existe y trama de ventanas que se van produciendo, digamos, de forma más aleatoria, en el cual el interior, pues lo que existirá es una continuidad de pilares que se producirán a través de unas vigas, todas de 1 metro por 1 metro, y digamos este tendrá 8 metros de altura, esto tiene 14 o 15 me parece, y con la ventana al fondo y donde estarán dispuestos, colgados según nuestras ideas, que luego esto es una cosa que habrá que discutir, si es posible, los tapices como algo que mantenga la continuidad en el plano horizontal, si es posible. Y me parece que esta es la última, la cual, bueno, se hace un fotomontaje de una visión de cómo será desde la otra parte del río, esa, digamos, estructura que, bueno, no sé, esperamos que quede bien. ¿Qué queréis que os diga? Muchas gracias. En ocasiones una modificación del programa nos puede suponer algún trastorno. En esta ocasión te damos sinceramente las gracias por esta generosa aportación a las jornadas y nuestra enhorabuena por el trabajo realizado. Pero ya sabes que eso no es muy objetivo en cuanto a que subjetivamente y siendo admiradores pues no queda más que halagaros. Muchas gracias, Luis. Bueno, un momentito, pues reordenamos la mesa. Nos hemos ido comiendo los tiempos referidos respecto al programa, pero vamos a dar paso al coloquio. Y bueno, no sé si va a dar mucho tiempo porque como tenemos prevista hacer la inauguración y nos tenemos que trasladar hasta la sede del colegio, pues a lo que dé tiempo, ¿no? Venga, Domingo, Fernando. No, apagar la luz. Apagar. A dar paso a esta primera sesión inaugural de las jornadas. Esta tarde, cuando hablaba Fernando Colomo, que además, bueno, aunque no se ha dicho nada de su biografía, evidentemente yo creo que no habrá nadie en la sala que no haya visto alguna película de Fernando Colomo, que yo diría que primero es director de cine, aunque sea en la rama de decoración, y luego es arquitecto, y no porque menosprecie una a la otra, sino porque realmente tu tarea profesional, tu trabajo profesional ha sido fundamentalmente el de director de cine y de productor incluso. Entonces, como recordaréis, Fernando ha hablado de que en el cine todo es falso y en la arquitectura de alguna manera se podía deducir que todo es auténtico. Tampoco es así exactamente, pero de alguna manera yo creo que tiene algo que ver con todo este lema de autenticidad o cinismo. Al mismo tiempo nos hablaba de la forma en la que él, por su condición de arquitecto, en este caso en primer lugar la de arquitecto y no la de cineasta, le permitía, al saber dibujar, hacerse un guión, hacer tus croquis, y eso te permitía de alguna manera entender mejor el guión y de alguna manera transmitirlo también cuando te recogías tras la preparación de todo, la puesta en escena de alguna manera de las tomas que tenías que hacer, te permitía de alguna manera entender cómo se tenía que resolver los planos que ibas a rodar. Curiosamente, Luis, que por cierto recuerdo cuando, como directores de la Bienal de Arquitectura que se ha celebrado este año en Santander, como siempre por otra parte, la Bienal de Arquitectura Española, hablábamos Emilio, Luis y yo por una coincidencia en el Ministerio de Vivienda con motivo precisamente de la Bienal y que yo formaba parte de la